Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic Halo y Game of Thrones capítulo 25 y 26. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores, pero que lo disfruten. Capítulo 25. La boda de Eddard Stark con Catelyn Tully no fue tan suntuosa como podría haber sido. Con una guerra en pleno apogeo, no había tiempo para extravagancias ni grandaces. Ned y Catelyn se casaron rápidamente ante el árbol del corazón, como lo hacían los dioses de Ned, pero con un septón para honrar la fe de la casa Tully, que adoraba a los siete. Entre el público que presenció la boda, Robert Baratheon aplaudió con entusiasmo a su amigo, e incluso silbó cuando Ned y Catelyn se besaron para sellar la unión. Jon Arryn aplaudió cortésmente, pero había una mirada distintiva de orgullo y tristeza en sus ojos. Tanto él como Robert sabían del amor de Ned por la bella dorniense Azar-Ahdan, pero en el mundo de la nobleza, el amor rara vez se tenía en cuenta a la hora de forjar matrimonios. Los salones de banquetes de Aguas Dulces eran el lugar donde se celebraban las verdaderas festividades. A pesar de que la mayoría de los hombres presentes se dirigían a la guerra, o tal vez por ello, había una sensación de alegría en el aire mientras los señores y soldados allí reunidos comían, bebían y, ocasionalmente, desaparecían con sus esposas o los sirvientes. Ned deseaba poder compartir su buen humor, pero estaba demasiado ocupado observando nerviosamente a su nueva esposa con el rabillo del ojo. Sabía poco de la mujer, aparte de algunas de las cosas que Bran le había contado sobre la hermosa doncella Tully. Era una mujer obediente, y Ned comprendió que probablemente no se sentiría más cómoda con este arreglo que él. Mientras los hombres y las mujeres se acercaban a ellos para felicitarlos por su matrimonio, Ned luchó contra un pequeño destello de amargura hacia Lady Catelyn. Sin embargo, lo reprimió, recordándose a sí mismo que nada de lo que estaba sucediendo era culpa de su nueva esposa. Robert, al parecer, estaba decidido a hacerle disfrutar de su boda, algo por lo que estaba agradecido a su amigo. Con frecuencia, el señor de Bastión de Tormente se acercaba a su mesa, cada vez más borracho a medida que transcurría la noche, y obligaba a Ned a llevar a Catelyn a la pista de baile, o a compartir una bebida y una broma con él, incluso incluyendo a su nueva esposa en sus bromas. Catelyn parecía dudar de las acciones del Señor de la Tormenta, pero cuando vio a Ned sonreír ante las pellezades de su amigo, ella también permitió que una pequeña sonrisa floreciera en su rostro e incluso soltó una o dos carcajadas ante varias de las historias más ridículas de Robert sobre su tiempo en el valle. Por supuesto, Robert se aseguró de exagerar a Ned en esos cuentos, resaltando su galantería y cosas por el estilo, probablemente tratando de impresionar a su nueva esposa. Ned podía decir honestamente que apreciaba los esfuerzos de su amigo, y aunque él y Catelyn todavía apenas hablaban, con Robert había al menos alguien que los unía para reírse de sus llamativas historias y su creciente exuberancia. La noche continuó, con brindis de todos lados celebrando su matrimonio, su buena salud, la causa rebelde y la continuidad de la casa Stark y su alianza con la casa Tully. Ned vio a Lord Hoster sentado junto a su hermano Brinden y vio que el viejo trucha miraba a Ned y Robert. Sus ojos se posaron en el joven señor del norte, y Ned pudo ver, incluso desde esa distancia, que había una mirada de orgullo e incluso de victoria en sus ojos. Sin embargo, cuando el hombre miró a Robert, esa mirada cambió, y Ned estuvo seguro de que Hoster parecía decepcionado o molesto. Probablemente había pedido, más probablemente exigido, que Robert se casara con su otra hija Lise, y no había llegado a ninguna parte con la demanda. Ned se preguntó si su amigo consideraría a cualquier mujer como su esposa. Con su amor por las mujeres en general, combinado con la traición de Lyanna, se preguntó si el concepto de matrimonio podría haberse agriado por completo para el hombre. Independientemente de las preferencias de Robert, sabía que la noche estaba llegando a su fin y que, con el tiempo, él y su nueva esposa tendrían que retirarse. Ned temía en secreto lo que vendría después. Estaba la ceremonia de la cama, algo que nunca le había gustado demasiado, pero lo más aterrador era que tendría que consumar el matrimonio. No solo la alianza era demasiado importante como para ponerla en peligro por no hacerlo, sino que él era el señor de Invernalia y necesitaba un heredero en caso de que muriera en el campo de batalla. Benjen era el Stark en Invernalia por el momento, pero si su familia había sufrido bastante daño en el último año. Al volverse para mirar a Robert, que estaba alardeando ante una sirvienta y parecía estar a punto de arrastrarla a una habitación de invitados, logró captar la mirada del señor de la tormenta mientras le guiñaba el ojo a la criada.
haciendo un gesto al hombre sin decir palabra, pues se conocían desde hacía suficiente tiempo como para comunicarse sin hablar. Robert le ofreció a la mujer una sonrisa de disculpa y unas cuantas palabras en voz baja que la hicieron sonrojar antes de regresar a la mesa principal. Exclamó, atrayendo la atención de algunas personas que se encontraban en las mesas que los rodeaban mientras sus pasos se tambaleaban ligeramente. Será mejor que esto sea bueno, cabrón hosco. Había una doncella particularmente hermosa con la que estuve a punto de acostarme. Ned meneó la cabeza ante la exuberancia de Robert, incluso cuando discutían temas tan groseros. Robert, esperaba poder contar con tu ayuda con un pequeño problema. Al ver la expresión de seriedad en el rostro de su amigo, Robert pareció ponerse serio un poco, inclinándose hacia adelante para asegurarse de que su conversación no fuera escuchada por toda la sala. Catelyn observó cómo Robert Baratheon le daba una palmadita en la espalda a Eddard y descendía del estrado, de nuevo deambulando con los demás invitados a la celebración y agarrando un cuerno para beber de uno de los sirvientes. Captó la mirada de su ahora marido cuando se giró para mirarla y arqueó una ceja en señal de interrogación. Tal vez era porque aún no se conocían lo suficiente, o simplemente ignoraba por su parte los intentos más sutiles de ella de comunicarse con él. Pero Eddard no pareció notar su pregunta no formulada, simplemente se volvió hacia la comida en su lugar y tomó otro bocado de lo que se esperaba que fuera el último plato de la comida. Cuando terminó la cena, hubo una ronda final de juerga entre los invitados, que comieron, bebieron y bailaron hasta bien entrada la noche. Catelyn sabía que, tarde o temprano, tendría que terminar, y eso significaba el comienzo de su primera noche como mujer casada. Catelyn se había preparado para esta noche durante años, aunque esperaba casarse con Brandon Stark, en lugar de con su tranquilo hermano menor. Al menos se alegraba de que no hubiera nada terrible que decir sobre Eddard Stark, y de que no pareciera cruel. Las historias que había oído de Lord Robert habían pintado un cuadro bastante atractivo, aunque habría pensado tomarlas con bastante escepticismo dado que no solo los hombres eran propensos a exagerar sus hazañas, sino que las historias las contaba el amigo más cercano de su nuevo esposo. Eddard Stark, sin embargo, parecía tener poco gusto por la fanfarronería, y se apresuraba a derribar las historias de su amigo y ofrecer historias más verosímiles. La doncella Talia había logrado compartir algunas risas ligeras con su nuevo esposo mientras él dejaba de lado la fanfarronería de las historias de Lord Robert. Era una buena señal, pensó, que pudiera reírse con su esposo, y aunque su corazón todavía le recordaba que no debería sentirse demasiado cómoda con el hermano del hombre al que una vez había amado, trató de convencerse a sí misma de que no habría forma de detener este matrimonio. Era su deber hacia su familia y un acto para mantener el honor de ambas casas lo que los había unido, y no había vergüenza en tratar de construir una relación con el hombre con el que tendría que construir una vida. Los dos recién casados se sentaron juntos en la mesa alta, elevada para que pudieran ser vistos por todo el salón. De repente se oyó un fuerte ruido entre la multitud y Robert Baratheon se levantó del asiento que había tomado después de beber con varios caballeros y escuderos. Muy bien, chicos. Ha sido una noche estupenda que, se escuchó un rugido entre los invitados reunidos, y Catelyn se sorprendió nuevamente cuando Robert fue elogiado y aclamado por hombres que antes de esa noche probablemente nunca había conocido. Hemos comido y bebido bien con la moneda de Lord Tully, diré que en las tierras de los ríos se produce buena cerveza. Otra ovación, que parecía elogiar por igual la generosidad de su casa y la calidad de su bebida. Ahora bien, creo que es hora de que terminemos esta noche y despidamos a los recién casados. ¿Qué opinas? La multitud rugió de emoción y Catelyn sintió que se le erizaba la piel. La ceremonia del lecho era algo que todas las mujeres casadas tenían que soportar, salvo unas pocas excepciones. No le gustaba la idea de que hombres borrachos y obscenos la desnudaran, pero sabía que para la mayoría de ellas era una broma y había oído a más de una novia reírse de los chistes que oyó mientras la llevaban. Ya había hombres y mujeres apiñándose hacia la mesa principal y vio a su marido, que parecía tan incómodo como ella, siendo arrastrado por algunas de las sirvientas que habían estado apostadas cerca de su mesa. Robert Baratheon llegó primero y Catelyn sintió que tal vez había juzgado mal al señor de las tierras de la tormenta si quería ser el primer hombre en desnudar a la nueva esposa de su mejor amigo. Pero Robert no se detuvo, se abalanzó sobre ella y la cargó sobre su hombro, atravesando rápidamente las puertas que conducían a su lecho nupcial y cerrándolas de golpe tras él con una risa grandilocuente.
Las puertas se cerraron de golpe, dejando una horda de hombres enojados y borrachos que maldecían al señor de la tormenta por dejarlos fuera del juego. Catelyn observó confundida cómo Robert la bajaba y le ofrecía su brazo con un guiño. Bueno, mi señora, parece que es mi trabajo llevarla a su lecho nupcial, no hagamos esperar al viejo Ned, ¿de acuerdo? Catelyn miró fijamente al hombre, que, a pesar de su reputación de libertino, parecía bastante desinteresado en desvestirse y cargarla. Mientras tomaba el brazo del hombre con cautela y la acompañaban por el pasillo hacia sus nuevas habitaciones, recordó la breve conversación que Eddard le había susurrado a su amigo. «¿Lord Stark te pidió que hicieras esto?», preguntó. Ned. «Sí, lo hizo». El hombre siempre ha sido un poco mojigato en lo que se refiere a este tipo de cosas. Deberías haberlo visto la primera vez que lo arrastré a un burdel. ¡Ja, qué espectáculo! Catelyn reprimió el pequeño nudo que sintió en el estómago cuando escuchó a Robert hablar de burdeles. Era común que los hombres, especialmente los solteros, visitaran esos establecimientos para saciar su lujuria. Sin embargo, si su marido frecuentaba esos lugares, se preguntaba cómo podría progresar su matrimonio. ¿Podría aprender a amar a Eddard Stark si resultaba ser un esposo infiel? Tendría que preguntar. «Ethel, ¿usted frecuentaba a menudo esos establecimientos?». Si Robert notó su vacilación o preocupación, no lo dejó entrever. «Yo, sí, aunque con todo lo que ha estado pasando no he tenido muchas oportunidades de participar», se rió de nuevo. «Pero Ned, Dios mío, no». Casi se desmaya cuando la primera puta se ofreció. Casi salió corriendo. Nunca volvió a poner un pie en ellas a menos que fuera para arrastrar mi culo borracho de vuelta al nido de águilas. El nudo que se había formado en su estómago se desenrolló mientras escuchaba a Robert contar más y más historias sobre la valiente resistencia de su nuevo marido al sexo débil. Robert las enmarcaba todas bastante bien y nunca parecía menospreciar a su amigo por no participar en el encanto de las prostitutas. Robert parecía casi envidioso, pero aún exasperado, por la resistencia de Eddard. «Será bueno contigo, mi señora», dijo de repente, atrayendo la atención de Catelyn. «¿Mi señor?», preguntó ella. «Me refiero a Ned. Es un buen hombre, uno de los mejores que he conocido». Catelyn intentó pensar en algo que decir, pero no hubo tiempo porque finalmente llegaron a la habitación que sería de ella y de Eddard durante la noche, su habitación de descanso. «Aquí os dejo, milady. Fue una boda maravillosa». Robert le guiñó un ojo y abrió la puerta, dejando al descubierto a su marido, vestido con una camisa blanca suelta y unos pantalones de montar, pero sin la ropa formal que había llevado para la ceremonia y el banquete. «Oye, Ned, tu esposa está aquí». Ned se giró desde donde había estado mirando el fuego en la chimenea, su mano flotando lo que parecía un pequeño trozo de tela violeta antes de saltar de la silla cuando Robert abrió la puerta y le gritó a su amigo. A diferencia de él, Catelyn no había cambiado en absoluto desde la última vez que lo había visto, con quizás la excepción de que su cabello estaba un poco desordenado debido a que Robert lo había llevado de manera poco elegante cuando la sacó apresuradamente del pasillo. «Lady Talith», dijo Eddard, inclinando la cabeza. «Lord Stark», respondió ella con una reverencia. «Muy bien, ustedes dos», dijo Robert, mientras cerraba la puerta tras él. «Nos vemos mañana». «Robert», interrumpió Ned antes de que el señor de la tormenta pudiera marcharse. «Gracias». «Por supuesto, Ned». Robert asintió una última vez antes de cerrar la puerta dejando a los dos solos. Eddard Stark y Catelyn Tully se miraron fijamente desde el otro lado de la habitación, antes de que Ned se acercara a ella y le ofreciera una mano. «Mi señora, a partir de esta noche somos marido y mujer. Espero que al menos podamos ser cordiales el uno con el otro. Sé que amabas a mi hermano. No intentaré reemplazarlo en tu corazón. Solo te pido que comprendas que debemos hacerlo por razones que van más allá de nosotros mismos». Su discurso fue tan formal que Catelyn no supo cómo responder. Por supuesto, Lord Eddard Stark sería tan formal, tan considerado. Trató de ofrecerle al hombre una sonrisa tranquilizadora, una que demostrara cuánto apreciaba sus acciones. «Gracias, mi señor. Prometo que haré todo lo que pueda para que nuestro matrimonio sea un matrimonio con el que ambos estemos contentos». Eddard le ofreció una sonrisa y ella se dio cuenta de que era una de las primeras que había visto, al menos cuando se la dirigía a ella. Ella le devolvió la sonrisa tímidamente, dando un paso adelante y aflojando los cordons de su vestido, dejándolo suelto alrededor de su cuerpo. Ned observó cómo su nueva esposa se desvestía y trató de luchar contra la oleada de amargura que sentía. Amargura dirigida hacia su nueva esposa, hacia Lyanna,
hacia Raegar y Eris, pero sobre todo, era amargura contra sí mismo y pena porque ante él, preparándose para llevarla al lecho nupcial, estaba una mujer que no era Azar Adán. Kurt revisó el informe que poseía sobre las acciones y descubrimientos de sus equipos espartanos en todo Poniente. En Aguas Dulces, entre los rebeldes, el escuadrón Eco había informado que Eddard Stark había cumplido con un acuerdo con Catelyn Tully y había aumentado las fuerzas de su rebelión con las de las tierras de los ríos. Tal como estaban las cosas ahora, sin la ayuda directa de la enorme fuerza que rodeaba la casa de Robert Baratheon en las tierras de la tormenta, las fuerzas leales bajo el mando de Raegar tenían cada vez menos posibilidades de ganar, aunque las probabilidades todavía estaban lo suficientemente cerca como para hacer un empate. Bueno, lo habrían sido sin el escuadrón hecho ayudando a los rebeldes. Mientras tanto, en Desembarco del Rey se produjeron algunos acontecimientos que requerían su atención. El rey Eris había mantenido a su mano, Lord Carlton Chelstead, durante menos de un mes antes de quemarlo vivo con fuego salvaje. Un reconocimiento posterior había indicado que el hombre había iniciado una campaña de destrucción mutua que tal vez fuera la acción más insensata que el rey podría haber tomado. Aunque Kurt no estaba completamente al tanto de los métodos exactos para crear el combustible para el fuego verde que los habitantes de Poniente consideraban mágico, estaba más que al tanto de su eficacia dados los frecuentes informes de Wolfpack sobre las diversas demostraciones que el rey disfrutaba exhibiendo. Sin embargo, el aspecto más relevante de la información que se había reunido era la aceptación del matrimonio concertado entre Robert Baratheon y Cersei Lannister. Por supuesto, Kurt había hablado largo y tendido con Tywin sobre el nivel de participación en la guerra, pero parecía que Tywin estaba mucho menos interesado en la participación directa sin saber qué lado traería los mayores beneficios a su casa y reino. Kurt había sido parte de la ON y el tiempo suficiente para entender el razonamiento de Tywin y, aunque no estaba del todo contento con ello, estaba dispuesto a no hacer olas y simplemente quedarse con sus fuerzas en lugar de usarlas para poner un final decisivo a la guerra. Además, era mejor que la UNSC, o la Casa Terra como la conocían los lugareños, se mantuviera lo más neutral posible para poder hacer negocios con la mayor parte posible de Westeros. Ahora bien, con el matrimonio aceptado y Tywin enterándose de ello en cualquier momento, Kurt tenía que contemplar varios escenarios. Por un lado, el ascenso de la casa Lannister al estatus de realeza en esta sociedad sería una gran ayuda para los planes del UNSC de difundir aspectos más modernos de la sociedad entre los habitantes de Poniente en general, ya que sus buenos términos con una de las casas más poderosas se harían aún mejores y otorgarían nuevas vías para difundir sus diversos avances. Por otro lado, conocía a Tywin lo suficientemente bien como para entender la brutal eficiencia del hombre cuando trabajaba para alcanzar un objetivo. La familia Targaryen había estado en el poder durante 3 siglos y nunca se había enfrentado a una amenaza seria de usurpación desde el exterior. A eso se sumaba que la generación actual era una de las más abiertas, con la lealtad directa del dominio y conexiones familiares con Dorne. Los miembros restantes de esa familia, si no eran completamente destruidos o eliminados de alguna otra manera, podrían convertirse en una fuerza de reconquista que podría desestabilizar aún más el continente e incluso más allá, lo que les dejaba pocas opciones aceptables con las que trabajar. Lo ideal sería que la realeza derrotada se rindiera después de que las tierras del oeste se unieran al bando de los rebeldes y vivieran sus vidas con algún tipo de comodidad y la nueva dinastía gobernara bien y con justicia durante muchos años. Sin embargo, Kurt no era tan estúpido como para esperar eso. Los monarcas, especialmente aquellos con la historia de los Targaryen, no solían estar contentos con ser destronados. Con la lealtad de los 2 reinos más al sur, podrían convertirse en una amenaza significativa en años posteriores, o si no eran detenidos o eliminados rápida y completamente, simplemente separarse de los 7 reinos y formar el suyo propio, esperando reconquistar el trono de esa manera. Cualquiera de las 2 opciones suponía un desastre en el futuro, y Kurt sabía que Tywin también lo sabía. Por ello, estaba seguro de que el hombre sugeriría, más bien como una orden, que sus espartanos eliminaran a la familia Targaryen y rescataran a su hijo. El propio Kurt se mostraba algo reticente a la idea, pero hasta el momento Tywin no había ordenado nada, solo lo había sugerido. Kurt tecleó en su panel de datos, repasando los 14 escenarios diferentes que sus Spartans en King's Landing le habían enviado.
El escenario alfa era el más probable, con la destrucción de si no toda la familia, al menos cualquier descendente masculino directo del trono para despejar un camino un poco menos sangriento hacia la realeza para el entonces coronado rey Robert. Beta era aún más violento con varias alternativas para matar a la totalidad de la casa Targaryen. Gamma y Sigma continuaron en la misma línea, hasta llegar al escenario 11. Sin embargo, mientras se desplazaba por las propuestas realizadas por el equipo de Fuego Hotel, se produjo un pequeño cambio en los escenarios. En el escenario 11, había aparecido otro archivo, el escenario Omicron. Kurt frunció el ceño mientras abría el archivo y lo examinaba mientras el texto se iba acumulando. Se estaba actualizando y se iban añadiendo rutas alternativas y contingencias mientras Kurt trabajaba en él. Revisaba los identificadores de acceso y uso, ansioso por saber quién había añadido este extraño cambio en el plan. Jane Espartana, A203. Entonces, Jane fue la que propuso esta nueva alternativa. Tenía sentido, ya que ella había sido la que se había vuelto más cercana a los lugareños y especialmente a la familia real. El plan tenía mérito, Kurt lo sabía, pero sería peligroso. No físicamente, en verdad no había riesgo real de pérdida de vidas del UNSC al implementarlo. No existía tal riesgo en ninguno de los planes. El peligro vendría en términos de agitación política y social, tanto en casa como entre los lugareños. El plan de Jane, aunque interesante, ofrecía demasiadas variables inestables que podrían ser contraproducentes, no en la ejecución del plan, sino en sus consecuencias. Tendría que hablar con ella. Segundos después, vio dos firmas más que subrayaban el escenario de Jane y añadían su apoyo al plan. Spartan Sane, A112. Spartan Robert, A057. Recomendación para implementar el escenario Omicron. Kurt sonrió levemente, parecía que Jane no estaba sola en sus acciones, tal vez sería necesaria una charla con todo el Wolfpack. Sin embargo, por el momento, necesitaba prepararse para su última reunión, que sería específicamente sobre los 14, ahora 15, planes a los que tenían acceso y sobre lo que sería mejor para el UNSC en general. Capítulo 26. Kurt observó cómo los pelícanos llegaban volando. Las 6 naves con propulsión a chorro rugieron por el aire mientras el sol se ponía detrás de él en la isla de Ferail. Estaba vestido para la ceremonia de esa noche, luciendo su armadura Mjolnir y preparándose como lo hacía antes de la inducción de cada clase de Spartans. Sin embargo, esta sería diferente. Esta clase sería la clase más pequeña de Spartans, con menos solicitantes que su propia generación. Sin embargo, a diferencia de la primera clase de Spartan 2, con el régimen avanzado de bioaumento, Kurt estaba seguro de que cada uno de los solicitantes que pasaran el entrenamiento sobrevivirían para convertirse en Spartans. ¿El tiempo vuela? No, preguntó Méndez, de pie junto al hombre, casi exactamente en la misma posición que habían ocupado cuando la compañía Alfa llegó a Anix hace más de 20 años. A veces, respondió Kurt, me alegro de que no estemos empezando desde cero. Gruñó Méndez, cruzando los brazos sobre el pecho. A veces pienso que es demasiado bueno para ser verdad, dijo Kurt, mirando a la platea incrustada en el suelo. Siento que en cualquier momento me despertaré y seguiré allí, esperando que aparezca Alfa. Se está poniendo sentimental conmigo, señor, se rió Méndez. Solo me pregunto, sobre este lugar, sobre lo que tendremos que renunciar para sobrevivir, lo que tenemos que cambiar para lograr la paz. El plan de Wolfpack te hizo pensar. Podría pedírselo a cualquiera de los míos y no dudarían en hacerlo. Harían el sacrificio sin siquiera pestañear. Pero, me pregunto, los hemos entrenado, los hemos hecho lo mejor que pueden ser, pero a veces me pregunto cuánto les ha costado. La mayoría estaría muerta si no estuvieran aquí. No me arrepiento de haberlos traído. Nunca lo haré, pero debería pedirles que renuncien aún más. Siempre se puede optar por uno de los otros planes. 11 suena bastante bien considerando todos los aspectos. Es algo más que un simple jefe de logística. Estás dejando que tu instinto tome decisiones que deberías dejar en manos de tu cabeza. Si no hubiera confiado tanto en mi instinto, no estaría aquí, y ninguno de ellos tampoco. Tal vez, pero la chica se ha acercado demasiado. Está comprometida. No pensé que llegaría a ver ese día. Ninguno de nosotros es perfecto, jefa, y después de todos sus informes, si había alguien por quien comprometerse, no es lo peor que podría hacer. Aún así, eso no hace que su plan sea menos atractivo emocional. Es cierto, pero el plan de Jane requiere cierto sacrificio y cierta fuerza,
tendré que hablar con ella sobre ello. Dígale que obtuvo los votos de Rodríguez y Son. Los dos permanecieron en silencio mientras las 6 naves aterrizaban en el suelo, sus puertas se abrieron y de ellas salió una pequeña fuerza de niños. Los pasajeros combinados que formaban la compañía Delta no sumaban más de 70, y los niños tenían diferentes apariencias en los 7 reinos. Kurt, no por primera vez, se preguntó qué estaba haciendo. Los Spartans eran armas de guerra, y más allá de las pequeñas disputas que los nativos tenían por el trono, el UNSC ahora existía en un mundo donde lo máximo que cualquiera de sus Spartans podía hacer era vagar en misiones de reconocimiento o, ocasionalmente, luchar en pequeñas escaramuzas. Kurt desterró la duda de su mente, no importaban las escasas posibilidades, todavía existía la posibilidad de que pudieran regresar al espacio del UNSC y, si la guerra aún estaba en su apogeo, entonces incluso 60 nuevos Spartans serían invaluables para el esfuerzo bélico. Por lo menos, era más fácil controlar al grupo de 60 niños que cuando había tenido que controlar a cualquiera de sus compañías anteriores. Aclarando su voz y permitiendo que los altavoces de su casco transmitieran su voz, el campamento no tenía un sistema de megafonía completo instalado, atrajo la atención de todos los candidatos reunidos. Cuando todos se giraron para mirarlo, vio que los espartanos que había enviado para reclutar a los miembros de la compañía Delta estaban de pie junto a sus diversos pelícanos. «Atención, reclutas», dijo Kurt, y su voz se escuchó por todo el pequeño campo y atrajo aún más la atención de sus nuevos candidatos. «Soy el capitán Kurt Ambrose, capitán de la platea y señor de la isla Fer. Todos ustedes se han reunido aquí hoy para unirse a nosotros. Todos ustedes han recibido instrucciones de sus guías». Juntos, el grupo reunido se giró para ver a sus diversos guías, estacionados junto a los pelícanos. «Sin embargo, no podemos aceptarlos si no están listos. Por eso, serán puestos a prueba». Kurt hizo un gesto hacia los Spartans que rodeaban a los grupos, así como hacia los grupos de instructores que habían sido responsables de entrenar a las generaciones anteriores de Spartans. «Jefe», dijo, cediendo la palabra al sargento de instrucción mientras el hombre mayor dio un paso adelante y captó la atención de toda la cohorte sin siquiera decir una palabra. «Muy bien, ¿queréis ser espartanos? Volved a esos barcos, ahora mismo». Se quedaron completamente quietos, mirando fijamente a Méndez y a los barcos. «No», gruñó Méndez. «Supongo que hemos encontrado nuestros primeros restos», señaló a uno de los niños, un niño que estaba parado cerca del frente del grupo. «Tú». El chico se quedó mirando a Méndez, con una expresión de sorpresa, confusión y miedo en su rostro. En cuanto los demás se dieron vuelta para mirarlo, sacudió la cabeza y su rostro adoptó una expresión de determinación. «No», volvió a preguntar Méndez. «Entonces, volved a esos barcos». Juntos, como uno solo, dieron la vuelta y se dirigieron de nuevo a sus barcos. Algunos fueron redirigidos para que en cada uno de los pelícanos los niños estuvieran divididos equitativamente. «Instructores», gritó Méndez, y los 6 instructores de instrucción que estaban preparados en cada barco los miraron fijamente. «Ya saben cómo va la instrucción». «Señor». «Sí, señor», anunciaron, siguiendo a los reclutas hasta las naves antes de que la puerta se cerrara y los Pelicans se elevaran en el aire, volando hacia el cielo mientras el sol finalmente se ponía sobre el océano. «Una vez más a la brecha entonces», dijo Kurt. «Sí, señor, parece que sí», gruñó Méndez, dirigiéndose al puesto de mando donde rastrearían los descensos de sus nuevos espartanos. Sierra se encontraba junto a otros 60 niños que se reunieron en los acantilados de Ferail. Fue una experiencia surrealista para la niña. Incluso a los 4 años, había visto un mapa antes y entendía al menos de alguna manera cuán lejos estaban King's Landing y Ferail. Y sin embargo, estaba allí, de pie ante el mar del atardecer con la forma amenazante del barco Castillo Platea proyectando una sombra sobre la isla. Habían salido de King's Landing solo el día anterior, habían cruzado todo Westeros y habían llegado hace solo unos minutos. Los barcos voladores en los que los habían empaquetado estaban en el suelo y el grupo de niños traídos de King's Landing se encontraron rodeados por otros. La mayoría de los otros niños habían formado sus propios grupos, y ella podía ver que pocos de ellos eran tan grandes como el suyo. Sin embargo, habían estado en tierra solo el tiempo suficiente para que Lord Terra hiciera un anuncio antes de que los llevaran de regreso a sus naves. Sierra notó que ahora había menos de ellos que cuando llegaron y, cuando entró en su nave, notó que algunos de los demás estaban siendo trasladados a otras naves. «Muy bien»,
muchachos, dijo el hombre que había reemplazado a Ser Sane mientras revisaba sus mochiles. Ser Sane se los había puesto antes de que abandonaran Desembarco del Rey, y a Sierra le dolían las piernas desde entonces. Las mochiles probablemente pesaban tanto como ella, pero no se había quejado, y tampoco lo habían hecho los demás. Ser Sane les había dicho que ser espartano era duro, pero Sierra había visto lo que era un espartano. Lady Jane, Ser Robert y Ser Sane, por no mencionar a Lord Terra. Los espartanos eran más grandes que nadie, más fuertes que nadie. Había vivido en las calles de Flibaten, mendigando sobras y monedas donde pudiera para llevárselas a sus padres. Su madre había sido prostituta, trabajando en uno de los establecimientos más reputados de la barriada de la ciudad, mientras que su padre había sido aprendiz de Ketide antes de que lo despidieran por abusar de la bebida y las monedas de su amo. A Sierra la habían enviado a mendigar monedas cuando tuvo la edad suficiente, ya que los niños más pequeños, especialmente los bonitos como ella, tenían más probabilidades de conseguir una o dos monedas de los transeúntes. Entonces, Lord Terra había llegado a la ciudad. Se había detenido y había regalado plata a los mendigos que se agolpaban alrededor de los caballos de los visitantes, junto con sus 3 compañeros. Sierra había sido una de las niñas que había luchado por llegar hasta el caballo del hombre, pero los niños mayores la habían empujado y la habían arrojado al barro, cortándose la cara. Cuando se levantó de la tormenta de otros niños que casi la habían pisoteado, Lord Terra se había quedado sin plata para dar. Sierra se había sentido destrozada, enfadada, herida, pero, sobre todo, estaba decidida. No lloraría, no lo haría. Parecía que Lord Terra lo había apreciado y le había regalado algo más que una pieza de plata. En sus manos, depositado por el hombre alto, había un dragón dorado, la moneda más grande del reino. Nunca había oído hablar de los dragones dorados, se hablaba de ellos como de hadas o dragones, como de algo mágico, algo que probablemente nunca verían. Pero allí estaba ella, con un pequeño círculo de oro agarrado con fuerza en su mano y un pequeño paño. Corre a casa, le había dicho, toma esto, no dejes que nadie lo vea, corre a casa y compra algo de comer. Ella obedeció y corrió por los callejones de Flibatem hasta llegar a su casa. Cuando entró en la pequeña choza que su familia llamaba su hogar, vio a su madre y a su padre, sentados juntos en la pequeña mesa que era uno de los únicos muebles que tenían. Les sonrió y les mostró la moneda de oro que le habían regalado. En lugar de alegrarse, la alabaron por haberle devuelto semejante tesoro. Su padre y su madre la habían reprendido, acusándola de robar o algo peor. Ella había llorado cuando su padre le había arrebatado la moneda, mordiéndola por alguna razón que apenas comprendía, y la había abofeteado por ser una ladrona. Recordaba poco del día siguiente, solo que se había ido a la cama con la mejilla dolorida mientras sus padres charlaban sobre cómo gastar la moneda que había traído. Aquella noche había agarrado el pequeño paño contra su pecho y todas las noches desde entonces había visto al señor que le había mostrado su banda y le había dado un trozo de magia. Cuando el hombre alto que se hacía llamar Ser Sane apareció en su puerta unas cuantas lunas después, ella se preguntó sobre el señor que le había dado un dragón. El hombre alto había preguntado por ella, ya que la había encontrado de alguna manera, y después de un ruido metálico, le había dicho que reuniera las pocas cosas que tenía, en su mayoría prendas de vestir. Su madre la tomó aparte cuando ella se fue y la besó en la frente. Vive bien, Sierra, vive mejor que nosotros. Eso fue lo último que escuchó de su madre antes de que la sacaran de su hogar. Ser Sane la había llevado a la colina alta de Agan, a la Fortaleza Roja, la sede de la realeza. Había servido en la casa de Lady Jane, al menos eso fue lo que le dijeron al resto del castillo, y había ayudado en lo que pudo. Sin embargo, hoy iba a ser su gran oportunidad. Su oportunidad de demostrar finalmente que Lord Terra, Ser Sane y Lady Jane habían tomado la decisión correcta al acogerla y permitirle convertirse en una espartana. La puerta de la nave, como la había llamado Ser Sane, se abrió y dejó al descubierto el cielo del crepúsculo. Los últimos colores del atardecer se estaban apagando y las estrellas estaban apareciendo con la luna colgando a su lado. Debajo de ellas, Sierra creyó ver los más mínimos atisbos de lo que parecía el suelo y, de repente, se dio cuenta de dónde estaban. Revisad las correas de vuestras mochiles, dijo un hombre mayor, no como Ser Sane o Lady Jane, no era tan alto. Informate cualquier cosa que esté suelta ahora. Ni Sierra ni nadie más dijeron nada después de haber tirado de las correas de sus mochiles. Formaréis una fila, dijo el hombre mayor, luego saltaréis.
Sierra no podía haber sido la única que lo estaba mirando, porque la cara del hombre cambió a una burla. Después de saltar, contarás hasta 10 y tirarás de esto. El hombre señaló una asa roja que estaba en el hombro de su mochila. Sierra miró la suya y vio que la asa estaba en el mismo lugar que la suya. Se espera cierta confusión. Nadie se movió. Sierra sintió que sus pies se congelaban en el frío suelo de metal. Si no podéis hacer esto, dijo el hombre, no podéis ser espartanos. Depende de vosotros. Eso provocó que una punzada de miedo recorriera la espalda de Sierra. Si no podía ser una espartana, entonces significaría que Ser Sane la había acogido a cambio de nada. Significaría que Lady Jane se había equivocado al creer en ella, como había dicho cuando Sierra había sido puesta a su servicio. Lo más importante, significaba que Lord Terra se había equivocado. Se había equivocado cuando había enviado a Ser Sane a recuperarla, se había equivocado al ponerla con Lady Jane. Pero lo más importante, significaba que se había equivocado cuando le había dado ese dragón dorado, cuando le había dado un atisbo de algo más allá de Flibaten, una mirada a la magia. Yo iré primero, Ser, gritó, levantando la mano y dando un paso adelante. Buena chica, asintió el hombre, ve directo al borde y pon la mano en la guía. Sierra intentó ser valiente, intentó caminar normalmente, pero en cambio su miedo la traicionó y avanzó chirriando con pequeños pasos, cada uno acercándola unos centímetros más. Llegó al borde de la rampa y vio el mundo desplegado ante ella. Lo vio en el crepúsculo que se desvanecía, el océano extendiéndose en todas direcciones y una pequeña mota verde con una mota gris aún más pequeña que pensó que podría ser el barco castillo del que había esperado formar parte. Vive bien, Sierra, vive mejor que nosotros. Volvió a oír la voz de su madre, las mismas palabras que había dicho al irse, y su determinación se endureció. Tras tomar una última bocanada de aire, saltó al aire. Inmediatamente perdió todo sentido de orientación. Sin el suelo bajo sus pies, ni el barco, se le hizo imposible saber hacia dónde se dirigía. El horizonte se movía y giraba, incluso cuando se desvanecía y la noche realmente se instalaba. Gritó, pero el sonido se perdió en el viento impetuoso mientras sentía que se mareaba. Cuenta hasta 10 y tira de esto. Los más mínimos indicios de claridad permitieron a Sierra concentrarse. El mango rojo. Recordó que el hombre le había dicho que tirara de él. Al mirar por encima de su hombro, vio el color tenue en la oscuridad. Extendió la mano para cogerlo, pero el viento hizo que su brazo se agitara al no poder agarrarlo. Su pecho se sentía vacío, su corazón latía con fuerza en sus oídos y Sierra estaba segura de que iba a morir. Iba a morir al caer del cielo, a menos que tirara de esa manija. La manija era lo único que podía salvarla. Si tiraba de la manija, podría vivir, podría convertirse en Lord Terra, como Lady Jane y Ser Sane. Podría ser una espartana. No. Sacudió la cabeza y se permitió tomar un respiro del furioso viento. Sería una espartana. Volvió a levantarse, esta vez con ambas manos, y agarró el brazo de su mochila. Creyó ver algo rojo entre sus dedos y tiró con todas sus fuerzas. El mundo que giraba se detuvo bruscamente cuando el sonido de un desgarre y el despliegue de la tela aullaron lo suficientemente cerca como para que Sierra pudiera oírlo incluso por encima del fuerte viento. Sus piernas se estiraron de golpe y su boca se cerró de golpe, afortunadamente sin morderse la lengua, mientras la caída se ralentizaba en un instante y pudo volver a ver el mundo con claridad. Sierra jadeó, respirando profundamente ahora que ya no tenía miedo de que el viento le arrancara el aire del pecho en el segundo que intentara tomar más aire. Giró la cabeza para mirar a su alrededor y vio que los últimos rayos del crepúsculo se desvanecían mientras flotaba en el aire. Sin embargo, el mundo no estaba quieto. La luna y las estrellas se balanceaban suavemente a su alrededor y podía ver que la enorme cosa que había surgido de su mochila ocultaba el cielo. Se quedó mirándola con asombro durante un rato, preguntándose cómo era posible que esa cosa la mantuviera a salvo en el cielo cuando antes había estado dando tambos como una piedra arrojada desde un lugar alto. Tal vez era magia, como el dragón dorado que Lord Terra le había dado. Se preguntó si alguna vez podría ver más de su magia. Esperaba que así fuera. Había hecho lo que el hombre le había pedido. Él había dicho que si podían hacerlo, podrían ser espartanos. Mirando fijamente la cosa enorme, Sierra casi no se dio cuenta de que el mundo parecía estar acercándose. Le tomó un tiempo, pero Sierra no estaba dispuesta a tocar su mochila mágica, no quería que la volviera a dejar caer. Flotó lentamente de regreso al suelo, viendo un campo donde la luz brillaba hacia el cielo. No llegó allí, incapaz y reacia a cambiar el curso de su mochila.
Cuando el suelo se levantó debajo de ella, trató de aterrizar lo mejor que pudo, como cuando ella y el otro mendigo habían saltado sobre cajas y taburetes para llegar a quien fuera que estuvieran pidiendo monedas. Su aterrizaje no fue precisamente elegante y terminó dando volteretas hasta que finalmente se detuvo. Mientras intentaba levantarse, la enorme cosa, que ahora veía que parecía tela, atrapó el viento y fue arrastrada, arrastrándola con él. Trató de luchar contra él, pero no era lo suficientemente fuerte. Se dio cuenta de que, a menos que quisiera que la arrastraran por un tiempo, tendría que quitarse la mochila de encima. Casi quería. Era mejor que la arrastraran un rato que separarse de la magia que la ayudó a sobrevivir a la caída del cielo, pero al final, desabrochó las correas y los cordons que la sujetaban a la mochila que llevaba cargando casi un día. Se puso de pie y estuvo sola solo por un momento antes de ver a alguien corriendo hacia ella en las sombras. El miedo se apoderó de ella por un momento, pero luchó contra él lo mejor que pudo. Había saltado del cielo y había vuelto a caer al suelo. Había sobrevivido. Lo más importante es que ahora podía ser una espartana, tal como había dicho el hombre. De la oscuridad, apareció un hombre que vestía la misma ropa que el hombre del barco, sosteniendo lo que parecía una linterna muy brillante y alumbrándola. ¿Estás bien, niña?, preguntó. Ese sí, tartamudeó, y solo entonces se dio cuenta de lo mucho que temblaba. Bien, ¿dónde está tu mochila? Sierra sintió que su rostro palidecía, pero cuando se dio la vuelta se dio cuenta de que la manada no se había alejado demasiado. Señalando con una mano temblorosa, vio al hombre apuntar la luz más allá de ella, vio la manada y la masa de material negro y asintió. Buen trabajo, muchacho. Ahora vamos a llevarte de vuelta. El capitán querrá que todos los novatos se acuesten en sus literas antes de que sea demasiado tarde. Sierra asintió, poniéndose de pie con piernas temblorosas y siguiendo al hombre, primero mientras recogía su mochila y luego mientras la llevaba de regreso al claro donde Lord Terra había dado su discurso. Vio que había otros allí, pero no muchos. Probablemente ella era una de las primeras y vio que salían más de la oscuridad. Está bien, dijo una voz, y Shira reconoció a Lord Terra con su enorme figura y su armadura verde, iluminada con luces incluso de noche. Quiero que los primeros grupos se trasladen a Platea. Cuando llegue el resto, tráiganos en grupos de la misma manera. El hombre que estaba a su lado la acompañó hasta un grupo de otros niños, de los cuales solo reconoció a uno como de su grupo de desembarco del rey. Juntos los llevaron a otra de las extrañas naves, aunque no les dieron ningún paquete nuevo. Mientras se sentaban, sintió el estruendo de la extraña máquina voladora de metal que se levantaba del suelo. En silencio, se preguntó qué sería lo siguiente. Había demostrado que podía ser una espartana, pero ¿qué significaba eso? Cuando la prueba significaba saltar al cielo nocturno y aprender a volar. Sierra no estaba del todo segura, pero si eso significaba que podía ver más magia, como la manada y el dragón dorado, entonces estaba feliz de descubrirlo. Bueno, está aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenten para que esta comunidad crezca, bye bye.